Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, drama, romance y paisajes impresionantes, un mundo que ha conquistado corazones en todo el planeta, el mundo de las series turcas. Pero no cualquier serie turca, hoy vamos a hablar de esas series turcas clásicas esas joyas que sentaron las bases para el boom que estamos viviendo actualmente. Esas historias que si aún no has visto, necesitas tener en tu lista ya. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque vamos a explorar esas series que definieron un género, que nos hicieron reír, llorar, suspirar y sobre todo, enamorarnos de la cultura turca. Y no solo les voy a hablar de las series, sino que también les voy a contar dónde pueden verlas, para que no tengan excusa para empezar a disfrutar de estas maravillas. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos viajes a través de la cultura y el entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Me ayudarían muchísimo y me motivarían a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, dejen sus comentarios al final del vídeo, cuéntenme cuáles de estas series ya han visto, cuáles les llaman la atención y qué otras series turcas clásicas creen que merecen estar en esta lista. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas clásicas que amarás. Empezamos con una serie que si eres fan de las series turcas, probablemente ya conozcas, pero que merece estar en esta lista sí o sí, Aşk Memnu. Esta serie, estrenada en 2008, es una adaptación de una novela clásica turca y es, para muchos, la mejor serie turca de todos los tiempos. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Biter, resentida con su madre por casarse con un hombre mayor por conveniencia, decide hacer lo mismo, pero con la secreta intención de vengarse. El problema es que en esa casa también vive Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, un conquistador nato. La atracción entre Biter y Belul es instantánea e incontrolable, y pronto comienzan una aventura clandestina que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie llena de drama, intriga, pasión y personajes complejos. Las actuaciones son impecables, la música es preciosa y la ambientación es lujosa y elegante. La serie aborda temas como el amor, la traición, la ambición, la culpa y las consecuencias de nuestras decisiones. Es una historia que te atrapa desde el primer momento y te mantiene al borde de tu asiento hasta el final. ¿Dónde puedes ver esta joya? Actualmente Aşk Memnu está disponible en varias plataformas de streaming, incluyendo YouTube, y también puedes encontrarla en algunas páginas web especializadas en series turcas. No te la pierdas. La siguiente serie en nuestra lista es Binbir Gece. Esta serie, emitida entre 2006 y 2009, fue un éxito rotundo a nivel mundial y catapultó a la fama a sus protagonistas, Ali Tergenk y Bergüzar Korel, quienes luego se casaron en la vida real. La historia se centra en Serhat Evliyaoğlu, una arquitecta talentosa y viuda que trabaja en una importante empresa constructora. Serhat tiene un hijo pequeño, Kaan, que sufre de leucemia y necesita un tratamiento muy costoso. Desesperada por salvar la vida de su hijo, Serhat recurre a su jefe, Onur Aksal, un hombre rico y poderoso que tiene una visión muy particular sobre las mujeres. Onur le ofrece el dinero que necesita para el tratamiento de Kaan, pero a cambio le pide que pase una noche con él. Serhat, devastada por la propuesta, pero sin otra opción, acepta. Binbir Gece es una serie que explora temas como la maternidad, el sacrificio, la moralidad, los prejuicios y la redención. Es una historia emotiva y conmovedora que te hace reflexionar sobre los límites que estamos dispuestos a cruzar por amor. La serie también presenta una historia de amor compleja y apasionante entre Serhat y Onur, que tendrán que superar muchos obstáculos para estar juntos. ¿Dónde puedes ver Binbir Gece? Al igual que Aşk Memnu, puedes encontrarla en YouTube y en algunas páginas web especializadas en series turcas. Prepárate para llorar a mares. Ahora vamos con una serie que combina drama, romance y un toque de comedia, Yaprak Dokumu. Esta serie, basada en una novela del mismo nombre, se emitió entre 2006 y 2010 y cuenta la historia de la familia Tekin, una familia tradicional y unida que se muda a Estambul después de que el patriarca, Ali Bey, se jubila.
Ali Zabey es un hombre honesto y recto que intenta inculcar a sus hijos los valores morales que él considera importantes. Sin embargo, a medida que sus hijos crecen y se enfrentan a los desafíos de la vida en la gran ciudad, sus valores empiezan a desmoronarse, como las hojas que caen de un árbol en otoño. Yaprak Dokumu es una serie que retrata la decadencia de una familia a causa de las influencias externas. Aborda temas como la infidelidad, la ambición, la corrupción, la pérdida de valores y el choque entre la tradición y la modernidad. La serie es muy realista y te hace reflexionar sobre la importancia de mantener nuestros principios y valores, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Los personajes son muy bien construidos y las actuaciones son excelentes. ¿Dónde puedes ver Yaprak Dokumu? Desafortunadamente no es tan fácil de encontrar como las series anteriores, pero puedes buscarla en algunas páginas web especializadas en series turcas o intentar encontrarla en DVD. Vale la pena el esfuerzo. La siguiente serie en nuestra lista es **Ezel**. Esta serie, emitida entre 2009 y 2011, es un thriller de venganza que te mantendrá pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. La historia comienza con Ömer Ukar, un joven humilde y honesto que es traicionado por sus mejores amigos y su novia, quienes lo incriminan por un robo que no cometió. Ömer es enviado a prisión, donde es brutalmente golpeado y dado por muerto. Sin embargo, sobrevive y con la ayuda de un hombre misterioso, se somete a una cirugía plástica para cambiar su rostro y adoptar una nueva identidad, Ezel Bayraktar. Ezel regresa a Estambul con un solo objetivo, vengarse de aquellos que lo traicionaron y destruyeron su vida. Ezel es una serie llena de suspense, acción, romance y giros inesperados. La historia es muy bien elaborada y te mantiene constantemente adivinando qué va a pasar a continuación. Los personajes son complejos y tienen motivaciones oscuras. La serie aborda temas como la venganza, la traición, la lealtad, la identidad y la redención. Las actuaciones son increíbles y la banda sonora es espectacular. ¿Dónde puedes ver Ezel? Esta serie es bastante popular, por lo que es probable que la encuentres en YouTube o en plataformas de streaming especializadas en series turcas. Prepárate para una montaña rusa de emociones. Ahora hablemos de una serie que marcó un antes y un después en la historia de las series turcas, especialmente las de época, **MutesemYZYL**. Esta serie, emitida entre 2011 y 2014, narra la vida de Süleyman el Magnífico, el sultán otomano más famoso y poderoso de la historia, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. La serie retrata la vida en el harén, las intrigas palaciegas, las guerras y las conquistas del Imperio Otomano. **MutesemYZYL** es una serie épica, visualmente impresionante y llena de drama, romance y acción. La serie es muy ambiciosa en su producción y cuenta con un elenco de actores talentosos, vestuarios lujosos y decorados elaborados. La serie aborda temas como el poder, la ambición, el amor, la lealtad, la traición y la religión. A pesar de algunas críticas por su inexactitud histórica, **MutesemYZYL* fue un éxito masivo a nivel mundial y abrió las puertas a otras series turcas de época. ¿Dónde puedes ver **MutesemYZYL*? Esta serie también es bastante fácil de encontrar en YouTube y en plataformas de streaming especializadas. Sumérgete en el esplendor del Imperio Otomano. Y finalmente, para cerrar nuestra lista de series turcas clásicas imperdibles, vamos con **Fatmagulun su QNE. Esta serie, emitida entre 2010 y 2012, aborda un tema muy delicado y controvertido, la violación. La historia se centra en Fatmagul Ketenci, una joven humilde que vive en un pequeño pueblo costero y que está comprometida con su novio, Mustafa. Una noche, Fatmagul es brutalmente violada por 4 hombres borrachos. Después del ataque, Fatmagul es obligada a casarse con Kerim Ilgaz, uno de los violadores, para evitar un escándalo. La serie narra la lucha de Fatmagul por superar el trauma de la violación y encontrar la felicidad. Fatmagulun su QNE es una serie conmovedora, emotiva y muy valiente. La serie aborda el tema de la violación de una manera muy realista y sensible. La serie denuncia la cultura de la impunidad y la victimización secundaria que sufren las víctimas de violencia sexual. La serie también presenta una historia de amor improbable y conmovedora entre Fatmagul y Kerim, que tendrán que superar muchos obstáculos para construir una relación basada en el respeto y la confianza.
donde puedes ver Fatmagul'un Suku-ne. Al igual que las otras series, puedes intentar buscarla en YouTube o en plataformas de streaming especializadas en series turcas. Prepárate para una historia que te tocará el corazón. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas clásicas que amarás. Hemos explorado historias llenas de drama, romance, intriga, pasión y emociones intensas. Hemos visto cómo estas series han definido un género y han conquistado corazones en todo el mundo. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas clásicas que existen. Hay muchas otras joyas esperando ser descubiertas. Así que no duden en explorar y encontrar sus propias series favoritas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya sido útil e interesante. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido sobre series turcas y cultura turca. Y por supuesto, dejen sus comentarios abajo. ¿Cuáles de estas series ya han visto? ¿Cuáles les llaman la atención? ¿Qué otras series turcas clásicas creen que merecen estar en esta lista? Me encantaría saber sus opiniones. Hasta la próxima y que disfruten mucho de las series turcas. Un abrazo grande.